buenas tardes tengan todos ustedes. Desde la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez estamos muy contentos en estos puntos de avanzada del taller de litigación estratégica interamericana con una figura del sistema interamericano de nuestra región, una figura en la defensa de los derechos humanos que le tengo un especial cariño y la Academia igual, que la hemos designado desde la Academia como miembro honorario y que en físico se le hemos de entregar ahora que nos acompañe a fin de año en un reconocimiento que vamos a hacer a su trayectoria en La Paz, Baja California, ya con nuestro vicepresidente Adrián. Va a ser un evento muy bonito y que también la vamos a tener en una de las figuras que va a estar en el Congreso Internacional de Litigio, en el Congreso de Litigio Internacional, en el Congreso Estratégico. Así es de que vamos a tener muchas cosas en que nutrirnos. Platicábamos con Estela Maris, la defensora pública de la Nación Argentina y secretaria de la AIDEF, y también con el actual presidente o coordinador de AIDEF, con Juan Carlos, pues, lo que representa María Fernanda en el sistema interamericano, que evidentemente nos da mucha alegría. El primer defensor público interamericano, después de que se firmó ese acuerdo de entendimiento en 2009, y que precisamente en este famoso caso Furlan, que todo el mundo ya tiene la información que me dio hace unos minutos mi querida Fernanda. Y antes de presentarla, de decir un poco de su amplio currículum, pues decirte, Fernanda, que eres ya miembro honorario de la academia, que eres parte activa, que te queremos mucho. Estamos muy contentos, lo que le aportas a la academia junto con los miembros en el interior a nivel nacional e internacional. Y que bueno, pues que te queremos muchísimo y que estamos muy orgullosos de tu participación, pero sobre todo de tu permanencia en la academia. Es francamente un honor para mí formar parte de este espacio enormemente prestigioso en nuestra América, en nuestra querida patria grande. Y por supuesto compartir la vasta acción de capacitaciones, de difusión de derechos, de intercambios siempre proactivos en nombre quizás de su referente principal, José de Jesús Naveja, pero él como representante también de todos los De integrantes. tanto talento, Fernanda, que están aquí contigo, hay magistrados, jueces, investigadores, académicos del más alto nivel que junto contigo vamos de la mano haciendo un gran trabajo. Excelente. Bueno, ya creo que estamos en condiciones Te entonces voy a de presentar conversar. primero porque todo el mundo te Bien, conoce, pero para mí es muy importante que un poco de lo mucho que has generado históricamente en tu formación y lo que has permeado en América y Iberoamérica se conozca. La doctora María Fernanda López Puleyo es defensora pública oficial de la Defensoría Pública General de la Nación Argentina desde 1998, titular de la Unidad de Instrumento de Actuación ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Buenos Aires, defensora interamericana ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 2010. Intervino como representante de las víctimas del caso Furlan contra Argentina, que la hace una histórica en el primer caso de actuación de la Defensoría Pública Interamericana ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Coordinó e integra desde su creación la Comisión Asesora para los Defensores Públicos Interamericanos. Ha actuado como perito en el debido proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Diplomada en Derechos Humanos y Juicio por la Universidad de Chile. Realizó estancias anuales de investigación en Derecho Penal bajo la dirección de Luigi Ferrajoli en Italia. Fue consultora internacional de Naciones Unidas para la Defensa Pública, asesora de la Convención Nacional Constituyente Argentina de 1994. Fíjese, una constitución de 1853-1860, y esa fue una gran reforma, su origen Santa Fe, la reforma en Santa Fe, y participaron grandes juristas como Fernanda, que verdaderamente no tantas reformas como se dan en México, pero ese momento es histórico, yo diría que para que aprendiéramos en América Latina. También asesora de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina y del Ministerio de Justicia de Argentina. Fue autora del proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la Nación Argentina de 2007, de los proyectos de ley que desembocaron en las leyes del Servicio Público de la Defensa Penal de Guatemala en 1996, Servicio Nacional de Defensa Pública de la República Dominicana y Ley Orgánica de 2004, Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Nación Argentina. Fue vicepresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación Argentina en representación de la defensa pública, coordinadora para América del Sur de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas
y consejera del bloque de defensores públicos oficiales del Mercosur, entre otras muchas cosas, y hoy miembro honorario de la Academia Americana de Derechos, y en este momento tocará un tema toral en el sistema interamericano, en el tema de la defensa pública, ventajas, desventajas y retos de acudir al sistema interamericano de derechos humanos. Es tuyo el micrófono, muy querida doctora Fernanda, María Fernanda López Puleyo. Muchísimas gracias, realmente un gusto. Bien, efectivamente, dentro de lo que ya estamos culminando en este importante taller que tiene que ver con litigio estratégico, básicamente, ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es un momento, diría yo, relevante cuando uno realiza una temática que tiene que ver básicamente con su aplicación práctica y con su posibilidad cierta de efectivización de derechos, hacer la pregunta que da título a esta conversación, esta charla, porque creo que lo más valioso que puede haber hoy es además contar desde nuestra experiencia. Sé que está también Andrés Mariño López, mi colega en aquel primer caso Furlan, y si bien Furlan no constituye desde el derecho internacional o no había sido pensado por las cuestiones que vamos a comentar, un caso clásico de litigio estratégico, terminó en el marco de la discusión procedimental, constituyendo el caso paradigmático de acceso a la justicia de un niño con discapacidad, básicamente perteneciente a una familia de escasos recursos de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, pero sobre todo Furlan fue el caso de la primera vez. ¿Por qué la primera vez? En gran medida por lo que dijo Jesús hace un momento, porque fue el primer caso donde empezó a actuar la Defensoría Interamericana. Yo voy a hacer luego el distingo para que se entienda bien por qué el litigio estratégico se puede dar básicamente por el actuar de nuestras defensorías en cada uno de nuestros ámbitos, pero cuando nosotros intervenimos como defensores interamericanos en este primer caso, luego de la firma de un acuerdo de entendimiento entre la AIDEF, que es la Asociación de Defensorías Públicas, que nuclea todas las instituciones del continente, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, año 2009, esto no fue, digamos, algo que devino por mera casualidad. Esto, como todo, tiene una historia. La historia de este acuerdo tiene que ver básicamente con la cristalización de la idea de igualdad y no discriminación, en donde, en la defensa concreta para efectivizar los derechos fundamentales que habla la Convención Americana y toda la normativa del derecho internacional de derechos humanos. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana lo que observaba era que como en la etapa de trámite ante la Comisión Interamericana no era imprescindible la presencia de un abogado en la petición, instando las decisiones concretas, promoviendo básicamente tiempos acotados de tramitación, acercando el derecho que se trate, el derecho que se consideraba violentado para la presunta víctima, acompañando documentación del trámite judicial. Como no era imprescindible, sigue sin serlo imprescindible, ¿qué ocurría? Cuando la comisión eleva, somete a la Corte Interamericana el caso, se encontraba la Corte con que las presuntas víctimas, así las denomina el reglamento interno de la Corte, que había sido modificado poquito tiempo antes, no tenían el resguardo de un abogado, mucho menos un experto en derecho internacional de derechos humanos, y claro, los estados venían munidos de una representación experta, pero sobre todo habituada a interactuar en el sistema. Ni pensar
lo que tiene que ver con cuestiones de posibilidad cierta, monetaria, de tiempo y demás, para estas presuntas víctimas, de llevar un abogado, por ejemplo, hasta la instancia de Washington. Entonces, era obvio que esa desigualdad que ya era estructural por falta de representación técnica de un abogado, inundaba absolutamente el resto de los derechos que se invocaban. Cuando se modifica el sistema por el reglamento de la Corte que establece que la Comisión Interamericana ya no va a representar a las víctimas, sino que es un órgano del sistema, esta comisión no podía tener se puede decir, una representación dual. En tanto estuviera involucrado el orden público interamericano, ese haz de actuación lo iba a realizar la comisión. Pero la presunta víctima necesitaba también un abogado en la representación ante la Corte, sobre todo por cuestiones que tenían que ver con reparaciones, porque la Comisión Interamericana no atendía a las reparaciones individuales. Por otra parte, ya con la reforma del reglamento, como dije, él estaba inhibido a hacerlo. Entonces, ese reglamento de la Corte, estamos hablando años 2009-2010, establece la figura del defensor interamericano, artículo 37. Algo muy importante. No es solo la provisión de un abogado para gente que no tiene recursos para designar un abogado, que no tiene, digamos, dinero suficiente. Es para las cuestiones que la Corte decide cuando la persona que se llama presunta víctima llega ante ese estrado sin abogado, si considera que es importante, y hasta ahora todos los casos, después si quieren podemos conversar sobre esto, pero todos los casos que han llegado sin abogado, la Corte ha decidido que era importante la provisión oficiosa de un abogado. Entonces, este mecanismo muy original, único en el mundo, porque se terceriza con una asociación, como dije, la IDEF, que provee un defensor en virtud de las problemáticas, complejidades del caso, la situación de las víctimas y de algo también muy importante que tiene que ver con las posibilidades concretas de defensa concreta efectivamente del derecho. Vamos a ir entrando en la situación práctica para que todo lo que estoy diciendo se entienda. El caso Furlan es Furlan y familiares versus Argentina. Entonces, primera cuestión. En aquel entonces, cuando se firma este acuerdo, 2009-2010, éramos solo 21 defensores interamericanos, ahora somos más o menos 30 en todo el continente, es decir, los países participantes tienen 2, en algunos casos 3, no todos los países obviamente tienen representantes porque son defensorías que estén en condiciones de poder nombrar defensores. Lo primero que se pensó es que era importante además que fuera un representante del propio país donde se había producido la violación, uno de los 2 defensores interamericanos que a la postre iban a intervenir. En ese caso, fui designada por Argentina y Andrés Mariño, mi codefensor, que pertenece al Uruguay. Ahora ocurrió algo impensado, que francamente fue una sorpresa y que terminó de buena forma. El caso Furlan en realidad tiene que ver con una situación francamente de indolencia, absoluta ausencia de, diríamos, no solo de consideración humanitaria, de consideración jurídica, de consideración de atención del Estado por cuestiones absolutamente imprescindibles que tienen que ver con sectores vulnerables, sino que cuando el caso llega, había transcurrido prácticamente 20 años del suceso que constituye el núcleo. ¿En qué consistió el suceso?
año 1988, fíjense los años que estamos hablando, y adelanto que el caso Furlan todavía está en etapa de supervisión de sentencia, siendo que la sentencia de la Corte que responsabiliza al Estado argentino ocurrió hace más de 10 años. Es decir, el Estado de Argentina sigue incumpliendo la totalidad de reparaciones ordenadas. Pero no quiero adelantarme a eso que va a ser materia de la segunda parte. Decía que el caso Furlan tiene que ver con algo que aparentemente era demasiado sencillo para el Estado argentino resolver, y que la primera sorpresa que nos llevamos todos cuando conocimos de él era: ¿cómo puede ser que un caso así llegue hasta los estrados de la Corte Interamericana? El caso trata de un niño que tenía 14 años y estaba jugando con la bicicleta con unos amigos en un predio que había pertenecido a la infantería del ejército argentino y que tenía habilitado su ingreso en un estado de cuasi abandono, no obstante que no estaba abandonado, pero se permitía que la gente ingrese, que los fines de semana fueran a jugar. Esa es mi perra que quiere intervenir en el caso. A ver, un momento. Vamos a cortar un segundo. Bueno, a ver si Ok. ahí tranquiliza un poquito. Disculpen, por No favor. pasa nada, adelante. Bien. Lo concreto entonces es que este niño decide colgarse de un trapecio, es decir, uno de los implementos que utilizaba el ejército para entrenar. Estaba oxidado y se le parte A la en la izquierda. cabeza, se le parte en la cabeza y provoca un trauma encefalocraniano de tal entidad que hay desprendimiento de masa encefálica. Imaginen ustedes la desesperación, su familia pobre, ¿qué hacemos? ¿A dónde lo llevamos? Ninguna posibilidad de llamar una ambulancia. Bueno, dan aviso a algunos vecinos y logran transportarlo en el auto de uno de ellos hasta un hospital, donde en definitiva les salvan la vida. Él estuvo casi 2 meses en coma, pero queda con, obviamente, secuelas incapacitantes. ¿Qué le dicen los médicos a la familia? Bueno, acá lo fundamental es la rehabilitación. Un niño de 14 años tiene una plasticidad de su cerebro que con una rehabilitación intensa tiene posibilidades de mejora y sobre todo de una calidad de vida más acorde. Bueno, nada de esto pasó. A fin de avanzar, en todo caso luego en las preguntas podemos ahondar en detalles, pero lo que ocurrió fue la nada a partir de eso. El Estado le salva la vida en un hospital público, pero a partir de allí, la nada. Estaban ordenadas rehabilitaciones intensas, kinesiológicas, periódicas, la nada. Entonces el padre, que es una persona fundamental para que hoy estemos hablando de esto, empieza desesperadamente a pedir ayuda. ¿Y cómo lo hace? Escribiendo cartas manuscritas. Nunca en su vida manejó una computadora, pero él recorrió todos los organismos, golpeó todas las puertas que uno pudiera imaginar para encontrar algún tipo de ayuda. Y acá empieza el derrotero de la sinrazón. Desde la presidenta de la Comisión de Pensiones Asistenciales, que le decía: el caso de su hijo no tiene nada que ver con nosotros, él no tiene derecho absolutamente a ningún tipo de resguardo del Estado. Todo esto está en la causa, esto es un disparate. Aclaro que Sebastián Furlan tenía derecho desde el momento cero por las leyes argentinas a un certificado de discapacidad y a una pensión por invalidez. Bueno, se tardaron 20 años en reconocer el certificado y 22 la pensión. Pero lo más importante es que el padre decía: a mí me indicaron que yo tenía que hacer la rehabilitación con él,
y no hay nadie, yo no puedo contratar a un kinesiólogo, no, nadie viene gratis, porque además era ambulatorio el tratamiento. Bueno, Argentina, ustedes saben, es un país muy especial, con sus declaraciones de leyes de emergencia económica, con su variación constante de la moneda. Resulta que durante un tiempo importante, por problemáticas ligadas a importación y demás, esos hospitales se habían quedado sin suero. El padre hasta llega a la casa del canciller pidiéndolo. Bueno, hasta que desesperado, ya prácticamente a 2 años de sucedido el hecho, golpea las puertas de una oficina del lugar donde había sucedido el hecho, donde estaban delegados del ejército, y dice, por favor, ayúdenme porque mi hijo prácticamente no puede hablar, prácticamente no puede caminar. Él era el mejor deportista, él era el mejor alumno. En definitiva, lo que era Sebastián Furlan era el proyecto de esta familia, integrada por el matrimonio y 3 hijos, y él era el mayor, para salir de la pobreza. Como decían esas cartas, para salir del destino que sí o sí, seguramente, les iba a tocar de no tener a este hijo tan especial, tan que brillaba, tan que se distinguía del resto. La familia entra en un torbellino de desastre, los padres se divorcian, los otros 2 hijos prácticamente abandonan la escuela, bueno, todo una gran turbulencia, pero lo más importante es que el propio empleado del ejército le dice, acá no va a conseguir nada, no le vamos a dar nada, nosotros no tenemos oportunidad de ayudar a su hijo, la verdad, ¿qué quiere que le diga? Me da pena, pero no le puedo decir más nada, haga un juicio. Y lo manda a iniciar un proceso de daños y perjuicios con una abogada jovencita de allí, cerca de la casa donde vivían, que tenía poca experiencia, pero lo cierto es que inician una acción de daños y perjuicios. A partir de acá empieza absolutamente el escándalo de la justicia argentina ligada a un caso de enorme sensibilidad, que es el escándalo de la omisión. Porque nosotros, cuando leímos el caso, nos encontramos con un informe de la Comisión Interamericana. Como ustedes saben, el informe del artículo 50 es el que determina cuál es el índice normativo y de violación de derechos al cual se sujeta el procedimiento ante la Corte, es decir, se fijan los hechos ante la Comisión. Y la primera cuestión que nosotros teníamos es que no había intervenido ningún abogado. La comisión había centrado este hecho desde el lugar de la crítica a la inacción absoluta judicial, que, se los digo en pocas palabras, el caso comienza en 1990, se presenta la demanda y ¿saben cuánto? Un proceso absolutamente sencillo donde ya estaba todo, la bandeja servida, ya se sabía quién era el responsable, sabía cuál era el daño, se sabía cuál era el nexo de causalidad entre uno y otro. 10 años se lleva la tramitación de este caso en la ciudad de Buenos Aires, en la justicia federal, civil y comercial, que no está pensada para tener como sujeto principal a un niño con discapacidad de una familia pobre. La justicia civil y comercial, que la competencia se da porque fue en dependencias del ejército el hecho, está pensada para los grandes temas de la nación argentina. Y saben que el trámite del proceso es de una indolencia francamente muy particular. Les digo algo que lo dije en el marco de la audiencia ante la Corte, pero que por otra parte han pasado tantos años y seguimos. La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires el año pasado sacó un libro homenajeando al caso Furlan,
Y entonces cuando lo presentábamos, yo repetía esto que les voy a decir ahora. Yo estoy convencida que nunca el juez de la causa supo que se trataba de un niño con discapacidad el hecho, porque el proceso civil sigue siendo escrito, absolutamente formalizado, absolutamente, diría, insensible a cualquier petición de tutela anticipada. Pero lo más increíble es que nosotros tenemos una figura en el derecho argentino, que se escuche bien, desde el año 1871, que es la representación obligada de un defensor de menores e incapaces, se llama así, que debe intervenir siempre que en un proceso judicial o administrativo se debata el interés donde está involucrado un menor de edad o que tuviera implicancia respecto a un derecho o una afectación del menor de edad. Entonces, ¿qué ocurrió en el caso? Que por supuesto, por no haber un abogado argentino, la Comisión Interamericana no lo sabía. Ocurrió que el juez se olvidó de correr vista y dar intervención obligada al defensor de menores. Este defensor que lo que hace además es impulsar medidas de acción positiva, porque este caso se trata simplemente de omisión de todo derecho. Entonces, si no hay nadie, porque la abogada particular lo que trataba de hacer era impulsar el proceso para lograr daños y perjuicios, obviamente una indemnización, corroborar el daño y perjuicio y una indemnización a favor de Sebastián y su familia. Pero el funcionario, que es un magistrado, en el caso argentino, experto con relación con los organismos, esa respuesta que le habían dado respecto a discapacidad y demás, nunca hubiera ocurrido con la intervención de un defensor de menores en el caso, se olvidaron. Esto es inaudito y una de las cosas que dejó Furlan, una de, digamos, de los efectos más beneficiosos del caso, si uno puede hablar de efectos beneficiosos de violaciones de derechos humanos, es que eso nunca más en Argentina volvió a pasar. Se reformularon leyes, se establecieron estándares de actuación judicial, la Corte Suprema permanentemente cita el caso, los tribunales superiores y, por supuesto, se cumplimenta por todos los jueces. Pero lo cierto entonces es que cuando nosotros vemos en la primera instancia que nos asignan a Andrés Mariño y a mí para realizar el escrito fundamental, que es el ESAP, ante la Corte, ¿no? Para que se entienda, escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, donde se establecen los hechos, el derecho violentado, efectivamente de qué prueba nos vamos a munir, pero sobre todo qué es lo que le vamos a pedir a la Corte, qué violaciones consideramos establecidas. Claro, había una liñita en el informe del artículo 50 de la comisión que decía, fíjense qué paradoja, que cuando el juez se dio cuenta que no había intervenido a lo largo de todos esos años el defensor de menores, inmediatamente le corrió vista. ¿Y saben lo que contestó el defensor de menores? Ah, bueno, ya es mayor de edad la persona. En Argentina en aquella época, la mayoría de edad se adquiría a los 21 años. Y esto también fue un tema interesante en la Corte para someter a nuestro debate estratégico. Porque lo que hicimos nosotros fue reformular el caso en la Corte. Dijimos, gracias a que tenemos esa línea, el Estado argentino no va a poder excepcionar diciendo que se violentó la congruencia. Pero nosotros necesitamos explicarle a una Corte cuyos miembros ninguno tenía en sus respectivos países una figura similar. Y esto es muy importante para actuar estratégicamente en el sistema. Saber qué saben de
el sistema interno de cada uno de esos países en relación al sistema interno que lleva el caso. Entonces, inundamos nuestro ESAP de prueba ligada a la intervención de un defensor de menores incapaces. Todo lo que podía hacer y que no se hizo. Porque acá el debate principal, el desafío fundamental, era demostrar omisiones. Y todos sabemos que en derecho no es fácil demostrar omisiones. Por otra parte, considerábamos que había muchos más derechos violentados que los que decía la comisión. La comisión simplemente no deja de tener, obviamente, su relevancia, porque de no haberlo hecho y de no haber sometido el caso, no hubiera existido el caso Furlan. Ese es nuestro reconocimiento, por supuesto, a la comisión. Pero la comisión había centrado el caso en la violación del plazo razonable, cosa que era evidente. Ustedes saben el baremo del plazo razonable, hay que ver la complejidad del caso, hay que ver la actividad de las partes, hay que ver la conducta desarrollada por el juez y sobre todo el cuarto elemento, que tiene que ver con la condición jurídica específica de la persona principal, que es la presunta víctima. Entonces, acá era muy sencillo demostrar que se había violentado el plazo razonable. Pero además, existía toda una complicación, por lo que les dije al comienzo, de las leyes de emergencia económica. Porque luego de aquellos 10 años de tramitación del proceso en el sistema argentino, ¿qué ocurrió? Se dicta sentencia, se recurre, la Cámara observa que esto es un disparate, inmediatamente, un poco más de un mes, confirma, la sentencia establece una culpa concurrente para la familia también de Sebastián, para el padre del 30%, porque lo dejó entrar a un lugar que no tenía vallas, pero bueno, eso decidió el sistema. ¿Y qué ocurrió? La Cámara ahí dice, atención, porque acá había un informe médico, acá había un informe psiquiátrico, urgentemente hay que empezar con esto. ¿Qué pensaba la familia de Sebastián Furlan? Bueno, ya está, tengo por lo menos dinero para pagar al abogado y además pagar al kinesiólogo. 10 años después, ¿saben qué pasó? Había una ley en Argentina, dictada 10 años antes, sobre emergencia económica, que establecía que en los juicios por responsabilidad del Estado argentino, las sentencias que establecieran la indemnización no se podían cobrar en su totalidad una vez que estuvieran firmes, sino que había dos mecanismos que la persona podía elegir entre uno u otro. Uno era, o se pagaba contado reducido con una quita del 70% y dependiendo de que el presupuesto tuviera dinero asignado para ese juicio. Obviamente había un listado que establecía un nivel de prelación y este estaba en el quinto nivel de prelación. Es decir, no había ninguna atención, por lo que les dije al comienzo, porque no fue pensado todo este andamiaje jurídico, ni procesalmente ni sustantivamente, para que se encuentre un niño con discapacidad a partir de un cuasi delito provocado por el Estado. La segunda opción era el pago con bonos de la deuda argentina, bonos de consolidación de la deuda. ¿Saben qué? A cobrar 13 años después. Pero acá no termina la cosa, porque luego había que ejecutar la sentencia ante el Ministerio de Economía de la Nación, que se llevó otros 3 años. Conclusión, la familia, la única posibilidad que tenía de disponer de dinero en el año 2013 es aceptar los bonos, mal venderlos. Se imaginan que cuando un bono se da, el valor es el mínimo, porque lo que hay que esperar es su vencimiento, pero el vencimiento se producía 13 años después. En aquel entonces, 2016. Vayamos contando. A ver, yo ahí presenté una placa, no sé, Jesús,
si podemos poner la página 2. Ellos no adelante, ya las tienen ellos, Bueno, cada quien. Y la en la tienen edición, cada y en la quien, no, edición va a salir. no, no, bueno, no se puede poner a la vista en el No, Zoom. tenemos un Bueno, detallito. bueno, no hay problema. Entonces, si observan en esa placa, el hecho era de 1988, la demanda de 1990, y estamos hablando de que en el 2016 esta persona, que en aquel entonces tenía 14 años cuando ocurrió el hecho, y ya iba a tener 40 y pico de años. Es más, el mes que viene Sebastián Furlan cumple 50 años. Entonces, como dijimos en nuestro alegato final a la Corte, si bien todos los derechos violentados en cuanto a su reparación es siempre parcial lo que se puede reconstruir, porque esa es la idea de una reparación, ¿no? Tratar de volver la situación al momento anterior al daño acaecido. ¿Cómo vuelve al momento anterior un niño que hoy ya tiene 50 años? El paso irremediable del tiempo en esto tiene muchísima más entidad, porque estamos hablando de tres vulnerabilidades. Todos sabemos que las vulnerabilidades, además, cuando son estructurales, no se suman aritméticamente, sino que se potencian. Entonces, acá tenemos toda la problemática de un niño, toda la problemática de un niño con discapacidad y toda la problemática de un niño con discapacidad perteneciente a una familia pobre, con recursos insuficientes. ¿Cómo se presenta el caso a la comisión? Yo les hablé del padre y de su catarsis desesperada escribiendo cartas. Una de esas cartas llega a alguien que tenía relación con una oficina de la OEA en Buenos Aires, y así termina canalizándose una petición a la comisión, casi de casualidad. ¿En qué momento el padre la presenta? Cuando desesperado va a ver al camarista, al que intervino en la apelación, y le dice: pero, ¿cómo que todavía ahora falta un procedimiento ante el Ministerio de Economía? ¿Cuándo voy a tener el dinero? Y entonces el juez le habla de la ley de emergencia económica argentina. Y le dice: pero no, yo no entiendo nada de lo que usted me dice. Yo lo único que necesito es, y lo necesito hace un montón de años, dar una rehabilitación a mi hijo. ¿Sabe lo que le contesta el juez? Todo esto está en el expediente. ¿Qué quiere que haga? Esas son las leyes. Al juez no se le ocurrió que podía declarar de oficio la inconstitucionalidad de esa ley, que la propia Corte Interamericana le dice al Estado argentino. ¿Cómo una ley va a establecer eso sin atención a que no es lo mismo una empresa que un niño con discapacidad de una familia pobre? La cuestión que tenía que ver entonces con la demostración de la figura de la omisión fue la exigencia más grande que tuvimos desde el lugar de la Defensoría Interamericana. Porque, como si todo esto no fuera suficientemente complejo, había otros aditamentos. Cuando el Estado argentino ratifica, digamos, presta en el marco del mecanismo de firma de tratados internacionales la Convención Americana, establece una reserva al artículo 21 que tiene que ver con el derecho a la propiedad. Esa reserva básicamente lo que dice es que las cuestiones ligadas a política económica del gobierno, así lo dice, política económica del gobierno, no ingresan, no tienen, digamos, competencia material la Corte Interamericana para entrar a conocer. Entonces, ¿qué decía el Estado argentino? No me vengan con el tema de que la política de bonos tiene que ver con una afectación del derecho de propiedad, porque está esa reserva. Por eso la comisión solo había introducido como violación
el plazo razonable y el derecho a la integridad personal de Sebastián y de su familia. Pero nosotros veíamos que acá se habían violentado, obviamente, Desca, siempre sin afectar la relación fáctica, porque el iura novit curia sabemos que pertenece al organismo de justicia. Y esto fue una discusión interesantísima que dimos, porque el Estado efectivamente se excepcionó, diciendo que nosotros, por una vía indirecta, estábamos tratando de sobrellevar una prohibición y hacer que se condene a la Argentina por violación del derecho a la propiedad. ¿Y cómo no se iba a condenar, decíamos nosotros, si una cosa es una ley de emergencia económica que arrasa con derechos reconocidos, una ley que obviamente es producto del Parlamento argentino, que no tiene nada que ver con una política económica del Estado, ni siquiera del Estado, del gobierno, que puede tener otras vicisitudes, no sé, cuestiones de utilidad pública, el precio del dólar, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero además de todo, porque no pasaba el test de proporcionalidad en la afectación del derecho. Y la Corte nos dio la razón. Entonces, todas estas cuestiones que tuvieron el giro estratégico en el caso ante la Corte, y que hubiera sido mucho mejor si contaba con un abogado desde la primera etapa, porque muchas cuestiones eran absolutamente ligadas, como dije recién, a la normativa argentina, a la práctica de los tribunales, significó, diría yo, el, el gran éxito, la posibilidad concreta de que, siendo más la cantidad de violaciones acaecidas, iba a repercutir necesariamente en las reparaciones. Cuestión sobre la que va a hablar mi colega y amigo Andrés Mariño, que ahí lo veo que acaba de prender su máquina, así que yo daría la palabra y en todo Bien, caso después vamos a seguir matizando. bueno. Muchas gracias. Gracias, María Fernanda, excelente. Qué importante visualizar todo este tema del sinnúmero de derechos que se manejan realmente en lo que sea la parte sustantiva de la convención, pero cuando hablas tú de este tema del plazo razonable derivado del 8.1, ¿cómo se extrae esa jurisprudencia y se atrae en ese diálogo de fuentes y de manera importante? Es una pena lo que pasa en nuestra América Latina, no quiero decir más. Pero bueno, vamos a iniciar en la dinámica que planteó el Consejo Directivo con la segunda conferencia que es simultánea. Ya no se desarrolló este tema de manera extraordinaria. María Fernanda, en cuanto a las ventajas y desventajas, así como los retos de acudir al sistema interamericano de derechos humanos, una amplia conocedora que ha dejado huella en el sistema y reitero, nos vemos pronto en La Paz, Baja California. Y bueno, ahora en la siguiente parte del taller, esta parte de cierre, vamos a hablar de la trascendencia del litigio estratégico como herramienta. Entonces, aquí van a participar María Fernanda López Puleyo y Andrés Mariño. Y antes, María Fernanda, a ver, yo quería, antes de ingresar a esto, hubo un detalle de que parecía que como eran de Argentina, como que había originalmente una desconfianza de las víctimas y que se les hizo entender cómo tú eres una persona más que proba y además conocedora del sistema del derecho interno argentino, y generó algunas complicaciones porque en México pasa. Bueno, yo lo empecé a decir, lo que pasa que derivé en definitiva en la decisión de asignación. Justamente cuando hablábamos de ventajas y retos al comienzo, yo decía que lo bueno de tener un integrante del propio país es que conoce las prácticas, conoce los organismos. Imagínense que al no tener abogado y que en la comisión, algo que no dije, el caso llevó 10 años. Paradójicamente, la comisión dice, violación del plazo razonable, pero ya sabemos que este es parte del problema del sistema que se genera el cuello de botella.
Pero lo grave era que el Estado argentino había dado limitadamente los expedientes, faltaba el expediente administrativo, no había nada ligado a los honorarios del abogado, no sabíamos nada de temas médicos de Sebastián, porque nadie le había hecho nada, salvo en la causa judicial que había pasado hacía más de 10 años. Hacía como 16 años que le habían hecho el peritaje psiquiátrico y neurológico. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? El padre de Sebastián, cuando el caso ingresa a la comisión, empieza a interactuar con el Estado argentino y era una pelea constante porque estaban llenos de angustia. Lo único que habían recibido era cachetazos, ausencia y sobre todo nadie le daba dinero y le decían cualquier cosa cuando le contestaban, muy excepcionalmente, pero le decían cualquier cosa. Él hasta pedía por los excombatientes de Malvinas, que no tenía nada que ver con esto, si le podían dar una pensión graciable. Bien, entonces llega el momento donde el secretario de la Corte le comunica que va a tener la posibilidad de ser asistido por dos defensores interamericanos. Danilo Furlan se llama el papá de Sebastián. ¿Saben lo que dijo Danilo Furlan? Ni loco. Una Argentina. Bueno, esto es mejor porque va a tener cercanía con ustedes, bueno, todo lo que ya sabemos. Y además, no se haga problema porque va a haber alguien de otro país. Un uruguayo que queda tan cerca de Argentina. Ni loco. Yo no quiero saber nada. Es decir, el caso Furlan, que es el caso de la primera vez, casi no es el caso de la primera vez. Entonces, pasó algo muy simpático, que él acepta venir, porque a mí me llaman de la corte y me cuentan esto, y yo entiendo, pobre hombre, si ni siquiera conocía lo que era la defensa pública. Nosotros comenzamos el alegato ante la Corte diciendo qué paradoja, ¿no? El trámite ante la Corte llevó un año nada más. Qué paradoja que somos defensores públicos defendiendo un caso que el Estado argentino les negó la defensa pública por tantos años. Entonces él también odiaba la defensa pública, no quería saber nada de nada. Entonces yo le dije, señor Furlan, ¿qué le parece si viene a mi despacho oficial y yo le cuento un poco cómo funciona el sistema? Si usted eh, cuando sale de verme no quiere saber nada, no hay ningún problema. Lo único que le pido, que me lo diga en 24 horas, porque hay que informarle a la corte. La verdad, entre nosotros yo lo apuré un poquito. Pero él tenía la opción, si no quería, no quería. Bien, estuvimos como 6 horas en mi despacho. Me sometió a todo tipo de interrogante, preguntas, me contó cosas tremendas en sus peleas con el Estado argentino. Después, si quieren, ahondamos, pues no quiero entrar en el lugar de Andrés para que él tenga su tiempo también. Pero lo que sí les quiero decir es que cuando se despidió, yo le di la mano y hice una mueca y le dije, ¿sabe qué, Danilo? La que va a estar arrepentida de estas 6 horas soy yo. Porque por el tipo de caso vamos a estar muchos años relacionados. Y no me equivoqué. El caso sigue. Sebastián una vez por semana viene a desayunar conmigo a la defensoría. Me toma como ya como una hermana mayor. Les dije que va a cumplir 50 años. Se han logrado cosas muy lindas también. El Estado argentino lo incorporó como empleado público desde hace 10 años en la Auditoría General. Pero lo concreto es que efectivamente el Estado argentino había hecho, digamos, acciones para que la familia tuviera tanto en común. Excelente. Pues bueno, adelantamos antes de hacer esta segunda, nos vemos pronto en este Congreso de Reconocimiento de Trayectorias en La Paz, junto a mis amigos queridos. Va a estar también Cecilia Sosa, ya lo dijimos, primera mujer presidenta de Corte en América. Va a estar Fabián Salioli, relator de Naciones Unidas en Justicia Transicional.